Y hoy, ahora sí, por fin, podemos hablar de las nuevas tarjetas de video de AMD RX 9070 y RX 9070 XT. Hay muchísimo para contar sobre estas gráficas. Hay una expectativa enorme en la comunidad sobre a ver qué hacía AMD después de todo lo que ocurrió con los últimos lanzamientos. Así que bueno, vamos a ver estas tarjetas gráficas en detalle. Vamos a ver un poco qué viene como nuevo en esta nueva arquitectura RDNA 4, cuáles son las ventajas de estas nuevas GPUs, cuánto es el salto generacional, cómo van de consumo, cómo van de temperaturas, mucho más. Así que vayan por algo para tomar, por algo para comer. Este va a ser un video largo, pero vamos a ver mucho de estas nuevas GPUs y ver si vale la pena comprarlas o no. Pero antes, como siempre, patrocina este video Kissfan.com, nuestra tienda ya a esta altura amiga, que desde ya hace años ofrece las claves de Windows 11 y Windows 10 más baratas de internet. Es que no me canso de decirlo porque están literalmente a mitad de precio que en algunas tiendas de la competencia. Y además es espectacular porque pueden pagar con PayPal, ahí eligiendo la segunda opción, y les va a llegar rápidamente la clave a el mail que usaron para registrarse en la misma. Es espectacular, tienen packs también de Windows más Office, ahí con los códigos que les voy a dejar todos en la descripción por si no se aplica el descuento automáticamente. Y realmente una vez que lo compran, activarlo es súper simple y no les toma más de 10 segundos. Comprando una clave no solamente dejan de lado la piratería, sino que apoyan directamente a este canal y es espectacular porque así todos nos beneficiamos. Estimados, les dejo todos los links en la descripción y agradezco muy fuertemente a Kissfan por apoyar el canal desde ya hace tantos años. Bueno, y ahora sí, hay mucho para contar sobre estas dos GPUs que se iban a anunciar en el CES, pero que finalmente su lanzamiento se pospuso hasta hace un par de días solamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una arquitectura nueva. Tenemos una nueva unidad de cómputo completamente rediseñada. Esta arquitectura RDNA 4 trae muchos cambios a nivel de cómo están diseñadas las gráficas. Ya se pierde ese diseño multichiplet que teníamos antes con las memorias por fuera. Ahora tenemos una gráfica completamente diferente, una arquitectura completamente diferente. Y también eso lo podemos ver en las especificaciones. Dentro de esta arquitectura RDNA 4 se anunciaron dos modelos. Seguramente luego vengan más de gama baja. A mí me hubiera gustado ver un modelo más de gama más alta, porque ahora ya cuando vean las specs van a ver por qué. Yo estoy seguro que podría haber habido un modelo de más gama alta, pero tenemos dos modelos de gama media. Sí, estas son dos GPUs de gama media. La 9070, que tiene 56 unidades de cómputo, un clock de aproximadamente 2.5 GHz, según qué modelo. Tenemos también un TDP de unos 220 watts y, bueno, todas las especificaciones que van a estar viendo ahí en pantalla. Obviamente esta también, al igual que la otra que están viendo acá, son las dos con PCI Express 5.0. En el caso de la 9070, esta viene con dos enchufes de 8 pines. Estamos con la versión de Gigabyte Gaming OC. A mí me encantan estas gráficas Gigabyte, están súper bien ensambladas. Ya vamos a hablar más sobre eso después. Y en el tier más de arriba tenemos a la 9070 XT. Esta gráfica es bastante parecida a la 9070. De hecho, es el mismo chip base Navi 48, solo que esta tiene 64 unidades de cómputo en lugar de 56. Es un poco un déjà vu a lo que era la Vega 56 y Vega 64 en el 2017, algo parecido, no exactamente igual, pero digamos, son chips de tamaño similar. Y de hecho esta 9070 XT tiene un TDP de 300 watts, 304 para ser exactos, que es muy similar a lo que en su momento tenía la Vega 64. ¿Qué más tenemos? En las dos GPUs, 16 GB de VRAM, en este caso GDDR6, no es GDDR7, y de hecho son 256 bits con una configuración idéntica entre ambas GPUs y bastante parecida también a lo que ya había en la generación pasada. Específicamente la 9070 XT tiene un clock de 2.9 GHz, aunque esta, que es la Aorus Elite, viene bastante más sobreclockeada, tiene un clock de más de 3 GHz en juego, ya lo van a ver en las pruebas ahora. Y bueno, y esta viene con 3 conectores de 8 pines en vez de 2. En realidad esta es una versión ya bastante gama alta de la 9070 XT, posiblemente haya algunos modelos que tengan 2 enchufes en vez de 3, pero bueno, esta construcción de la Aorus realmente destaca, ¿no? Es una gráfica muy grande, es una gráfica con un disipador gigantesco, súper fresca, súper bien construida. Las dos son muy buenas, de hecho, con este diseño con backplate metálico. De hecho, la Aorus es bastante más grande, con una refrigeración casi completamente en metal. Las dos GPUs tienen el sistema WindForce de Gigabyte, ya archiconocido, pero en el caso de la Aorus viene con LEDs también en los ventiladores. Son dos muy buenos ensambles, pero la XT claramente viene un poquito mejor. No sé si habrá un modelo Aorus Elite de esta, pero seguramente sí hay un modelo Gaming OC de
esta. Así que si este ensamble te parece demasiado caro, seguramente puedas optar por algo más parecido al del modelo base para la XT, eso según la disponibilidad de cada país. Pero bueno, ¿qué más se puede decir respecto a estas gráficas? Tenemos dentro del chip también mejoras de Ray Tracing muy significativas, tenemos también mejoras a nivel de IA muy significativas, tenemos más de 1000 tops de IA en cualquiera de estas dos gráficas, es un rendimiento en Machine Learning muy grande respecto a la generación pasada, tenemos núcleos para Ray Tracing de tercera generación y núcleos de IA de segunda generación en ambas GPUs evidentemente, y seguro también en las que vendrán de gama más baja quizás más adelante. ¿Qué más decir? También evidentemente tenemos codec AV1 en ambas gráficas y tenemos por supuesto conectividad con DisplayPort y HDMI de última generación en las dos, por lo tanto eso no va a ser ningún problema. Tema FSR4, también una gran novedad, tenemos compatibilidad con FSR4 en estas nuevas GPUs, tenemos un driver que también implementa nuevas opciones como el Fluid Motion Frames 2.1, chat con inteligencia artificial incorporado en el driver y bueno, algunas mejoras con IA porque estas gráficas dan un salto impresionante en Machine Learning. Ya les adelanto que va a haber un video dedicado sobre FSR4 comparándolo con FSR3 próximamente. Acá no voy a perder el tiempo tanto en eso, simplemente les quiero decir que al día de hoy de lanzamiento todos los juegos que tengan FSR 3.1 van a poder usar FSR4 activándolo desde el driver. O sea, ustedes entran al driver con estas gráficas, activan la opción de FSR4 y cuando entran al juego, si el FSR ya está activado, si el FSR 3.1 ya está activado, te lo va a sobreescribir. Si el FSR no está activado, activás el FSR 3.1, reinicias el juego y ahí ya te va a aparecer sobreescrito el FSR4 por encima del 3.1 si tienes activada la opción desde el driver. ¿Es un poco aparatoso? Sí, pero es una solución que están dando para poder tener ya ahora FSR4 en todos los juegos que tengan FSR 3.1. Es de esperarse que de acá a futuro más juegos lo implementen de manera nativa, así no hay que estar haciendo este paso, pero digo, es muy simple, vas al driver, lo activas y ya funciona perfectamente bien. Los juegos que tengan FSR 3 o anterior, que no sea 3.1, esto no va a funcionar, así que bueno, juegos como Cyberpunk, Alan Wake, los más interesantes que tienen Path Tracing no van a tener FSR 3.1, por si vamos a poder comparar con FSR3 igual en videos siguientes. Pero ya les adelanto, el FSR4 es fabuloso, hay una diferencia monumental en el ghosting, en los artifacts se ve mucho mejor, pero bueno, yo acá en las pruebas lo voy a aplicar en igualdad de condiciones para las dos GPUs, así que en realidad tanto estas como las de generación pasada van a tener todos FSR3 para que nos dé exactamente igual performance, porque FSR4 da más rendimiento también que FSR3, así que las pruebas van a ser todas con la versión de FSR que el juego tenga disponible. Si el juego tiene disponible FSR2, FSR2, si tiene FSR3, FSR3. Mucha gente pregunta si las gráficas de la serie 7000 y anteriores van a ser compatibles con FSR4. La realidad es que de momento no. Esta tecnología es vía Machine Learning, por lo tanto necesitas hardware dedicado que las RX 6000 y anteriores no tienen, así que es imposible que lo puedas ejecutar. Habrá gente que esté, digamos, desilusionada con esto, que no le guste, pero las cosas son así. Necesitas hardware dedicado para mover FSR4 y las gráficas anteriores no lo tienen. Capaz que las 7000 en algún momento podrían llegar a incorporarlo, pero de momento de salida solo está disponible para las RX de serie 9000. Así que por lo menos esta generación también tiene esa particularidad que hacía mucho tiempo que no veíamos con AMD, y es que, bueno, comprando una gráfica de nueva generación vas a tener una tecnología que la generación anterior no trae. Otra ventaja que tiene FSR4 es que también incorpora el renderizado neural, es decir, cuando estemos usando el algoritmo de reconstrucción, todo lo que sea Ray Tracing y denoising también lo va a hacer apoyado con IA para optimizar su desempeño. Esto lo quiero estudiar más en profundidad, como les digo, en el video dedicado, pero creo que no está de más igual comentarlo porque es algo que no se debe pasar por alto. Obviamente hay muchos más detalles de esta arquitectura RDNA4 que podríamos comentar. Si ustedes quieren pueden ver la presentación completa de AMD o entrar a la web para ver los papers ustedes mismos, pero acá vamos a irnos ya directamente al rendimiento. Y yo acá debo decir que quise ponerle las cosas bastante complicadas a estas GPUs porque ustedes saben que yo tengo por ahí una 7900 XT y en la presentación AMD se comparó con la 7900 GRE, que es una gráfica bastante peor que la 7900 XT. Yo no tengo una 7900 GRE,
pero sí tengo una 7900 XT que la vamos a ver también en la comparativa. Y quiero que ustedes tengan en cuenta algo, muchachos, son 56 unidades de cómputo y 64 unidades de cómputo. La 7900 GRE tiene 80 unidades de cómputo y la XT con la que la vamos a comparar tiene 84, así que esto es muy importante para que se vea el salto generacional. Para que ustedes hagan una idea, la GPU equivalente a esta sería más o menos una 7700 XT con 54 unidades de cómputo de RDNA 3. Así que creo que eso le va a dar un tinte especial también a la comparativa. Así que bueno, vamos a ver la comparativa ahora de todas las pruebas que estoy haciendo y ya después cerramos con algunas conclusiones más. Y ahora sí, al fin en las pruebas de rendimiento vamos a hacer lo que yo siempre suelo aplicar para todos los reviews de gráficas. Sí, primero que nada, pruebas únicamente de desempeño bruto. No vamos a evaluar en este caso Ray Tracing, ni FSR, ni nada. Solamente rendimiento de la gráfica para ver el salto generacional de rendimiento por unidad de cómputo. Esto es bastante interesante. Obviamente que luego sí, por supuesto, los juegos que tengan Ray Tracing, los nuevos, como son la mayoría, vamos a incluir FSR en igualdad de condiciones. Ya les explico más adelante cuando lleguemos a la parte de RT. En este caso, primero que nada, Cyberpunk, tenemos acá las tres gráficas y tenemos la barra celeste que es 4K y la barra anaranjada que es 1440p, y en el medio de cada barra tenemos los FPS 1% low. Sí, cambié el diseño de los charts para este review. ¿Y qué vemos acá? Bueno, acá vemos el único escenario, spoiler ya les adelanto, donde la 7900 XT en 1440p logra ganarle a la 9070. Ya van a ver el resto de las pruebas. Acá, bueno, tenemos un desempeño parejo de las tres, y en 4K sí que incluso el modelo base, la 9070, logra superar a la 7900 XT. Esto con mucho menos consumo, recordando que son 56 unidades de cómputo contra 84. Esto lo voy a repetir porque es bastante interesante viéndolo como salto generacional, como con muchas menos unidades de cómputo, ¿no?, la 9070 base logra ganarle en 4K a la generación anterior. En el Horizon Zero Dawn Remaster, ustedes saben que este juego ya tiene el motor gráfico nuevo, o sea, es el Horizon 1 básicamente con el motor gráfico del Horizon 2, y se ve increíble y es mucho más pesado que el Horizon original. Y acá ya se empieza a ver lo que va a aplicar para todas las demás pruebas que veamos, ¿no? Como la 9070 base ya está superando, y por un margen palpable les diría, a la 7900 XT, no a la GRE, a la XT, que es mucho más potente que la GRE, y esto es bastante interesante, como con muchas menos unidades de cómputo igual se le gana a la generación pasada, también con mucho menos consumo de energía. La 9070 XT ni que hablar, ya es un margen mucho más palpable, ya tenemos 118 cuadros contra 153, así que realmente se alarga bastante más la diferencia, recordando que ambas GPUs, incluso la más potente, tiene un precio de lanzamiento bastante más bajo que el que tuvo la 7900 XT en su momento. Bastante interesante el salto que hay aquí. Si nos vamos a Warhammer Space Marines 2, es exactamente lo mismo. Vemos como hay bastante salto de desempeño entre la 7900 XT y la 9070 base. Acá no hay tanta diferencia como había en el otro juego, pero creo que este juego también es bastante más pesado en el CPU, porque ya ven que sí que a 4K la diferencia es más grande que la que hay en 1440p. Acá recordamos que no tenemos Ray Tracing, no tenemos FSR ni Frame Generation. Esto es el puro desempeño de la gráfica, que es más marginal, pero como digo, son gráficas con muchos menos núcleos que la generación anterior. Si seguimos con A Plague Tale Requiem, acá vemos un escenario parecido. De hecho, acá la 9070 en 4K está empatada con la 7900 XT. Ahí hay 2 FPS menos, incluso es básicamente el mismo desempeño, pero recordando que la 9070 tiene un consumo mucho más bajo. Ya la XT acá sí se dispara un poco más el desempeño, sobre todo a 1440p, pero se repite el mismo patrón, ¿no? Las dos gráficas nuevas con menos recursos, y en el caso de la 9070 base con mucho menos consumo, logrando más desempeño en rasterización. También incluí la prueba de Monster Hunter Wilds, acá sin Ray Tracing, sin FSR, sin generación de cuadros también, todo con el rendimiento base de la gráfica. Este juego, la gente se está quejando de que está mal optimizado, la realidad es que es bastante pesado, ¿no? Para cómo se ve es bastante más exigente de lo que debería, pero la realidad es que con estas gráficas de AMD el desempeño es muy bueno. Miren las cifras solamente, 44 cuadros en 4K, para la generación pasada, y 50 y 58 para las nuevas GPUs. En el caso de 1440p tenemos 76 cuadros para las 7900 XT y 85 y 96
para la 9070 y 9070 XT respectivamente. Las cifras que ven ahí son de la puntuación que da al final del benchmark. Si ustedes la descargan gratis lo pueden hacer en sus gráficas a ver cuánto les da, y la cifra en chiquito es la cantidad de FPS. Así que bueno, ahí tienen también el Monster Hunter Wilds, como se vuelve a repetir el mismo patrón. Pero vámonos ahora con los juegos con Ray Tracing. En las pruebas con Ray Tracing el resultado es bastante interesante, porque cuanto más pesado sea el Ray Tracing en el juego, más diferencia va a haber respecto a la generación pasada, y cuanto menos pesado sea el Ray Tracing, más similar va a ser respecto a lo que ya vimos con el rasterizado. Entonces acá en Cyberpunk esto es Ray Tracing en Psycho. Path Tracing lo veremos luego. Esto es Ray Tracing en Psycho. La diferencia es completamente arrolladora, y esto es con menos núcleos. Fíjense, la 7900 XT logra 110 cuadros por segundo a 1440p, pasando a 138 con la 9070 y 167 con la 9070 XT. O sea que de la 7900 XT con 84 unidades de cómputo a la 9070 XT, que tiene 64 unidades de cómputo, o sea, un 30% menos, tenemos un 52% de mejora en desempeño en Ray Tracing. Una completa barbaridad. O sea, más de un 50% más de rendimiento en trazado de rayos con un 30% menos de núcleos para Ray Tracing. Y esto nos habla un poco de la mejora que hay en Ray Tracing en estas gráficas. Igual para 4K y también para 1440p. Acá en The Witcher 3 no tenemos lamentablemente generación de cuadros. No sé qué están esperando para meterle FSR 3.1 a este juego, pero bueno, no pasa nada. Incluso sin generación de cuadros, solamente con el upscaling, tenemos bastante buen rendimiento también en Ray Tracing, y un salto que también se ve respecto a la generación pasada. Acá no hay tanto salto, porque acá el Ray Tracing no es tan pesado como en el Cyberpunk, pero sí se nota una mejora bastante sustancial también en el apartado trazado de rayos. Luego probé también Spider-Man Remaster, y acá a 1440p hay cuello de botella de parte del CPU con RT, así que tenemos básicamente el mismo desempeño, y en 4K sí que ya se nota una mejora de desempeño, ¿no? De 167 cuadros a 209 y 224 respectivamente con la 9070 y 9070 XT. Esto en 4K, ojo, esto en 4K con el FSR en equilibrado y el Frame Generation con el Ray Tracing en la máxima calidad, tenemos más de 200 cuadros por segundo en este juego. Realmente no es tan pesado acá, y estas gráficas lo mueven espectacularmente bien. En Hogwarts Legacy, acá al igual que en The Witcher, no tenemos generación de cuadros. Ya es hora de que por favor le pongan FSR 4 a este juego, por favor, o FSR 3.1 aunque sea. Pero bueno, en fin, tenemos la máxima configuración en RT, y tenemos el FSR calidad en 1440p y en 4K con FSR balanceado. La cosa es que acá tenemos bastante cuello de botella en Hogsmeade. Es raro esto, pero la verdad es que funciona bastante mal. Incluso con este CPU, que es el mejor para gaming, en este juego hay bastante cuello de botella, y el desempeño de las GPUs, excepto en 4K en la 7900 XT, el resto de las pruebas era bastante malo en esta zona. Así que lo que hice fue irme a el Great Hall, al hall central, donde ahí la GPU se esforzaba al 100%. Y bueno, ahí sí llegamos a ver bastantes diferencias, y se sigue viendo un escenario parecido de mejora. De hecho, acá hay bastante mejora de rendimiento cuando pasamos de la RX 7900 XT a la 9070 y por supuesto a la 9070 XT. Esto está chequeado, pero bueno, hubo que hacer una prueba extra, porque con el test que hago siempre en Hogsmeade no era suficiente y no lograba ver la diferencia sin cuellos de botella. Y finalmente, ahora sí, en la prueba de Monster Hunter Wilds, acá con el Ray Tracing prendido, también el upscaling y el Frame Generation encendido. Acá vemos que el Ray Tracing no es tan pesado como en Hogwarts Legacy o en Cyberpunk, entonces no hay tanta mejora, y el escenario es más parecido a lo que se veía en la rasterización. Pero igualmente, la 9070 modelo base con 56 unidades de cómputo logra superar a la 7900 XT, ¿no? En las mismas condiciones, aunque tenga muchas menos unidades de cómputo. Esto lo vamos a ver ahora en las conclusiones, pero vamos a ver ahora algunas pruebas más también de productividad, temperatura y demás.
Yéndonos a la parte de productividad, probé varias cosas. Primero que nada, este benchmark que es SpecViewPref. Acá se mide el rendimiento de la gráfica en software de CAD, entornos vectoriales o de viewport, como por ejemplo SolidWorks, Siemens, Autodesk Maya, CATIA o 3D Studio, entre otros. Hay más que se pueden agregar también. Y bueno, acá la realidad es que estas nuevas GPUs rinden bien, o sea, no tienen ningún problema igual que la generación pasada. Ahí hay algunas fluctuaciones de rendimiento, por ejemplo en SolidWorks 466 cuadros por segundo en lugar de 577, que es lo que daba la 7900 XT. Como digo, acá las GPUs de AMD generalmente se desempeñan bien y incluso día 1 no presentan problemas. Yo estimo que acá con el correr del tiempo el driver se va a ir puliendo incluso también en estas aplicaciones ya más profesionales. Pero realmente, como digo, el rendimiento acá es muy bueno y no presenta ningún problema. Si nos vamos a encodeo de video, acá usé Handbrake. Esta es una herramienta gratuita que ustedes pueden probar. Lo que hice fue poner un clip 4K a 60 FPS de unos 20 minutos de duración y lo pasé a 1080p a 30 FPS usando AV1 con codec H265. Y ahí, bueno, ven que hay una leve mejora, aunque también esta tarea cabe decir que, bueno, tiene bastante peso en el procesador. Entonces, bueno, trabaja bastante la gráfica ayudando con el encodeo, obviamente, pero también el CPU se esfuerza. Así que por eso acá no hay tanta diferencia, aunque sí hay una leve mejora respecto a la generación pasada con estas nuevas GPUs. Pero donde sí hubo una diferencia monstruosa, que de hecho cuando terminé las pruebas volví a la 7900 XT solo para chequearlo, porque no podía creer cómo... Bueno, acá están viendo los resultados en D5 Render. Este software es un software para renderizar en 3D. Obviamente tiene Ray Tracing, son renders con Ray Tracing. Esta es una escena custom que ustedes pueden descargar también, sacando un render en 4K, ¿no? Con el tamaño original, ¿no? Vemos que, bueno, la 7900 XT completó el render en 2 minutos 43 segundos. Pero la 9070, el modelo base, lo hizo en 1 minuto 40 y la 9070 XT en 1 minuto 20. Literalmente a la nueva gráfica, a la RX 9070 XT, le tomó la mitad de tiempo que a la 7900 XT hacer el mismo render bajo las mismas condiciones. Yo acá en serio lo tuve que chequear de vuelta porque no podía creer el salto que estaba viendo en este software. No sé si acá hubo una optimización de parte de la gente de D5 con AMD o si es simplemente el tema de la nueva generación de núcleos para Ray Tracing, pero la realidad es que la mejora de rendimiento es completamente masiva. Se ve una gran mejora. Ya tengo muchas ganas de comparar estos resultados con la competencia también. Yo sé que no mucha gente hace estas pruebas, pero eso es donde más le costaba a AMD en entornos profesionales. Yo siempre dije que las gráficas de Radeon sirven para render también, pero acá estamos viendo que hay una mejora muy grande, mucho mayor que la que vimos en generaciones pasadas, y teniendo en cuenta que estas gráficas son de una spec mucho más baja que las 7000 en cuanto a especificaciones. Y hablando de eso, vámonos con la parte final, ¿no? Que es la de consumos. Bueno, ¿cómo nos fue con los consumos? La verdad, muy bien. Yo acá tengo estos dos modelos que son de Gigabyte. Bueno, la Aorus en la 9070 XT y la Gaming OC en el modelo base, que son modelos con overclock. Y bueno, la 9070 estuvo consumiendo más o menos unos 240 watts, es decir, 20 watts más que lo que decía AMD. Teniendo en cuenta que es un modelo overclockeado, no me parece mal, está bastante bien. Y la 9070 XT se mantuvo en unos 330, 320, más o menos por ese rango, 335, que bueno, son 30 watts más que lo que dice la especificación, teniendo en cuenta que esta es una GPU que supera cómodamente la barrera de los 3,1 GHz casi todo el rato. Así que es una versión con bastante overclock y eso explica el por qué viene con este consumo. Evidentemente se le puede sacar más rendimiento mediante Undervolt y overclock, eso lo vamos a ver luego en las conclusiones, pero de consumo y de temperaturas ningún problema, no son GPUs que consuman tanto y creo que, consumen menos que la generación pasada, teniendo en cuenta el salto que están teniendo en desempeño. Así que ahora sí, vamos a hablar de algunas cosas más en la parte de las conclusiones. Y bueno, muchachos, ahí tuvieron a las dos gráficas. ¿Qué decirles? A mí realmente me gustaron bastante los dos modelos. Creo que me sorprendió más la 9070 base que la 9070 XT. Quizá porque ya había más información filtrada sobre el modelo de más gama alta y la diferencia de precio de estas dos GPUs en origen es bastante baja. Tenemos 549 para esta y 599 para esta, aunque ya les digo que estas versiones de Gigabyte posiblemente cuesten más caras,
Por ejemplo, esta gráfica debe estar en torno a los 580, 590 en origen, y esta debe tener un precio más cercano a los 700 porque es un modelo de ensamblador ya bastante gama alta. Como digo, eso va a depender de qué versión ustedes elijan, con qué condimento, con qué sabor, en qué ensamblador, ¿no? Pero bueno, en fin, el precio creo que es bastante justo para estas GPUs, por lo menos en origen, siempre y cuando se respete. Yo en mi comparativa no pude poner a las gráficas de la serie 50, y al momento de grabado este video tampoco hay información sobre la RTX 5070, que es la GPU contra la que esta competiría, pero yo ya me atrevería a decir que esta 9070 tendría que caminarle por arriba a la 5070 de la competencia de manera muy sencilla. Para la 9070 XT contra la 5070 Ti habría que hacer una comparativa en detalle, pero yo creo que la 5070 contra la 9070 es más fácil tirarse por el lado de AMD, siempre y cuando el precio de la 9070 base se respete. Así que si tenías pensado comprarte una 5070 o algo similar, bueno, creo que esta gráfica podría ser un buen reemplazo si el precio de la 5070 se va mucho por las nubes y puedes conseguir esta a un precio similar. Respecto al desempeño en Ray Tracing, bastante impresionante. Habrá que compararlo con Nvidia luego, pero lo que vimos respecto a la generación pasada me parece un salto tremendo. Y acá quiero hacer un disclaimer y un apunte, ¿no? Mejor dicho, que me parece fundamental, muchachos. 56 unidades de cómputo, 64 unidades de cómputo. Para que ustedes se hagan una idea, estas 56 unidades de cómputo de la 9070 le ganan en prácticamente todas las pruebas a las 84 unidades de cómputo de la 7900 XT, consumiendo prácticamente 100 watts menos. O sea, por eso es que me sorprende tanto el salto que da arquitectura. 100 watts menos de consumo, prácticamente un 35% menos de unidades de cómputo, ganándole a la 7900 XT. Para que ustedes se hagan una idea, si lo pasamos a términos de procesadores, sería como si un procesador nuevo de 8 núcleos sacase más rendimiento multinúcleo que un procesador anterior de 12 núcleos. Algo parecido sería si comparamos esta gráfica con la 7900 XT, porque tenemos básicamente un 33% menos de núcleos, mucho menos performance en papel, pero las mejoras en la arquitectura le permiten a esta gráfica, incluso al modelo base, superar a la 7900 XT y evidentemente a la GRE y demás. Estaría bueno quizá hacer una comparativa entre la 9070 y la 7700 XT, que es la más parecida a esta en especificaciones, para ver cuál es el salto generacional a igualdad de conteo de núcleos, ¿no? de unidades de cómputo, ¿no? Porque si esta tiene 56 y la 7700 XT tiene 54, ahí sería una comparativa más llevada a papel, ¿no? Sobre RDNA3 contra RDNA4. Así que bueno, cosas que me hubieran gustado ver, quizá un modelo de gama alta, un modelo que tenga 80, 90 unidades de cómputo podría haber sido viable y que tuviera 400 watts de TDP, creo que hubiera sido factible de fabricar, pero bueno, esa gráfica hubiese sido mucho más cara, tendría mucho más desempeño y quizá, quién sabe cómo lo hubiera ido. Pero ahora lo que hay es esto, seguramente veamos modelo de más gama baja. De hecho ya AMD ha confirmado la familia 9060 para dentro de un tiempo, así que causa bastante interés ver qué puede ocurrir con un chip más pequeño que este, con un consumo súper bajito de en torno a 150, 140 watts, ¿no? De una 9060 base, a ver qué tanto puede hacer. Me voló la cabeza el tema del renderizado, me voló la cabeza el tema del rendimiento en Ray Tracing. Para los que preguntan, ¿qué tal van con Path Tracing? Lo quise dejar para el final. La realidad habría que comparar con Nvidia. Yo creo que estas gráficas van a ir un poco por detrás de las RTX 50 en Path Tracing, pero para dar un contexto, por ejemplo, en Black Myth Wukong, la 7900 XT con el Path Tracing en medio nos estaba dando más o menos unos 40 cuadros por segundo, 45, y la 9070 modelo base, o sea, esta ni siquiera la gama alta, la gama más baja, la 9070 base, está dando más de 75. ¿Cuánto es ese salto? ¿Un 60% más? Ahora no lo calculé así mental, pero son 45 cuadros que daba la generación pasada contra más de 70 que está dando esta en igualdad de condiciones. ¿Qué es lo que me pasa? Por eso esto lo dejo para el final, esta reflexión para ustedes. A ver, me ponen en comentarios qué les parece. ¿Qué es lo que me pasa con el tema Path Tracing? Con el tema Path Tracing sucede que los juegos que salen con Path Tracing no tienen nada de tecnologías de AMD. Fíjense, Cyberpunk no tiene FSR 3.1, Indiana Jones ni siquiera tiene FSR.
FSR. Alan Wake tampoco tiene FSR 3.1, ni que hablar de Wukong, con el que probamos esta gráfica ahora recién, que ni siquiera tiene una versión nueva de FSR. Es la peor implementación que hay de FSR, está en Black Myth Wukong. Entonces, claro, como no tenemos la última tecnología, es difícil comparar de igual a igual con la competencia porque falta ahí optimización por parte de los desarrolladores. ¿Qué les cuesta ponerle FSR 3.1 para poder usar FSR 4, no sobreescribiéndolo en Wukong? Si Cyberpunk, si Black Myth Wukong, si estos juegos con Path Tracing tuvieran las tecnologías de AMD día 1 como las tienen con las otras gráficas, sería mucho más justo poder ver de igual a igual la calidad visual y la experiencia que te da, en este caso en Path Tracing, estas GPUs. Entonces ahí es un llamado de atención, ahí es simplemente un tironcito de orejas, ¿no? Una reflexión que comparto con ustedes hacia los desarrolladores que, bueno, implementen las tecnologías de AMD, son de código abierto supuestamente, sin embargo ahí están demoradas. Respecto a FSR 4, como les acabo de decir hace un momento, va a haber un video dedicado para eso. FSR 4 da un salto descomunal en calidad y en rendimiento, así que ya eso lo vamos a dejar para otro video, pero ya lo que les puedo decir fue lo que viven acá, muy prometedor, muy bueno. A mí estas gráficas me han gustado mucho, así que bueno, estimados, quiero agradecer a toda la gente que hizo posible que estas gráficas llegaran acá. Les quiero comentar también que hay mucho stock de estas gráficas. ¿Cómo va el tema de stock? Les digo muy bien, de hecho ya me confirmaron la gente de TOT Computación en Uruguay, ya hay stock ahora. Si ustedes van ahora mismo, hoy, día de lanzamiento, a comprar cualquiera de estas GPUs a Uruguay, las van a conseguir en TOT día 1, porque ya la gente de Gigabyte y la gente de TOT Computación para Uruguay me confirmaron que hay stock ya disponible para entrega inmediata, y por lo que estuve viendo en muchas fotos va a haber stock. Así que por favor, los precios, digamos, espero que sean parecidos al MSRP. Estas van a ser más caras que MSRP porque son modelos caros, pero digo, ya veremos con el tema de precios cómo se ajustan en las próximas semanas. Así que bueno, estimados, ahora sí, gracias por haberse quedado hasta el final del video. Si a ustedes les gustó, apoyen con un me gusta para que más gente lo vea. Suscríbanse para ver mucho más contenido así. Se viene mucho contenido sobre FSR 4, comparativas con AMD, con Nvidia. Así que síganme para mucho más contenido así. Síganme en redes para más contacto directo y súmense a nuestra comunidad en Discord, que allí cada vez somos más y tenemos un chat bastante activo con la comunidad. Les mando un abrazo a toda la comunidad que se queda hasta el final, a todos los que apoyan mi contenido. Ahora sí, mi nombre es Guillermo y por hoy me despido de todos ustedes y los veo hasta la próxima.